Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio en Canal Diocesano de Televisión, en el que hoy les vamos a anunciar en este programa dos jornadas importantes que se van a celebrar en nuestra diócesis en las próximas semanas. Las dos tienen que ver con los laicos, con distintos grupos de trabajo que las organizan y están detrás de ellas. Vamos a terminar el programa de hoy hablando de la Jornada de Católicos y Política, que en unos momentos nos presentarán algunos de los miembros de Polis. Y vamos a comenzar hablando de una jornada que ya se celebró el año pasado y que en directo les ofrecimos desde Canal Diocesano de Televisión y que lleva como título, como tema, Laicado y Caridad. La organiza la Delegación de Apostolado Seglar, Cáritas Diocesana, pero también la Acción Católica General de Toledo. Y para ello pues hemos querido invitar a sus responsables. Como secretaria general de Cáritas Diocesana está con nosotros Mónica Moreno. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, gracias, Conchi. ¿Hoy te toca en ese sillón? Sí, me toca en este lado. Y tenemos que saludar también a Francisco Cano Moreno, que es el presidente de la Acción Católica General de Toledo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Conchi. Bueno, nos faltaría Isaac Martín como delegado de Apostolado Seglar, que es otra de las realidades que ponen en marcha esta jornada, que hablamos que se va a celebrar el próximo 7 de mayo, y que si ponemos un poco a los que nos están viendo en antecedente, tenemos que hablar de una primera jornada que ya se celebró el año pasado. ¿Por qué surgen estas jornadas? Bueno, estas jornadas surgen un poco por las realidades que vamos viendo, ¿no? Y cómo en esas realidades los bautizados estamos llamados a la santidad y a responder desde una manera del sentir cristiano, y por supuesto los laicos también, ¿no? Entonces es como un ponernos en nuestra situación, en nuestra vocación, en nuestra llamada a servir y a entender lo que es nuestra fe, en esas realidades que, como digo, vamos viendo, y son realidades donde las personas nos encontramos con que cada vez entran en estados más de precariedad y necesitan más ayuda, ¿no? Estamos viviendo una sociedad convulsa, estamos viviendo situaciones que, bueno, pues no pensábamos que nos podía llegar una pandemia, no pensábamos que podíamos tener una guerra aquí al lado, ¿no? Y todo eso lo que está haciendo es una fragilidad mayor para, bueno, pues lo que llamamos estado del bienestar, que se puede quebrar fácilmente y que, bueno, a todos nos puede tocar, ¿no? Y entonces eso lo vemos que aumenta a nuestro alrededor, y yo creo que como cristianos y como laicos nos tenemos que plantear cómo debe ser nuestra respuesta y qué se nos está pidiendo a nosotros ahí. Mónica, importancia de esta jornada. El año pasado organizáis la primera, además con un ponente muy de Cáritas. Muy de Cáritas, era el secretario general, ¿no? Me parece, Sebastián Mora. Y ahora ya vais con la segunda. Para Cáritas, ¿qué supone que exista esta jornada? Pues para Cáritas ir de la mano de Acción Católica General de Toledo y la Delegación de Apostolado Seglar, y más en este año en el que estamos centrados en los laicos, esta jornada supone pues también pararnos y reflexionar cuál es la labor de los laicos en la caridad, que aunque bueno, pues los agentes, los voluntarios, los trabajadores de Cáritas más o menos tenemos claro la misión que tenemos que desarrollar, sí es verdad que dentro de los laicos un apostolado puede ser la caridad, y esta jornada nos permite pues también mostrar qué es Cáritas, cómo vivir la caridad, qué es la caridad, cómo transformar pues la fe que tenemos, acercarla pues a los demás, a los más necesitados. Entonces, bueno, es una jornada muy importante, y también pues que pone en manifiesto pues la comunión y la unión pues de tres realidades de la diócesis que caminamos a la par, caminamos juntos, como dices en tu programa, y que nuestra misión, y una de las primeras, es la caridad, y nunca podemos perderla de vista, y esta jornada sienta esas bases. No solo están invitados, normalmente los actos que tiene Cáritas van dedicados a los agentes voluntarios, pero en este caso pues a toda la sociedad en general. ¿Recordáis la primera de las jornadas, el año pasado, el 15 de mayo, si no me falla la memoria? Lo vimos en directo en Canal Diocesano de Televisión, era en el Salón de Actos del Seminario Mayor, en semipresencial. Sí. Sobre todo animabais mucho en ese momento a que la gente lo siguiese por la tele en directo, porque bueno, la situación sanitaria sí lo requería, ¿no? Habladme del tema, del ponente, de en qué consistió, luego lo vamos a recordar también con un vídeo. Bueno, pues tuvimos a Sebastián Mora, como decimos, alguien con mucha experiencia en Cáritas, con un
largo recorrido y también que lo ha vivido desde su vocación seglar, o sea que cumplía un poco los requisitos que nosotros pedíamos, ¿no? Y en ese caso fue como lo decía él, los laicos estamos llamados al ejercicio de la caridad desde nuestro bautismo, o sea que eso también nos hace entender que no solamente los consagrados o los religiosos y sacerdotes que tienen una dedicación como un poco más especial también al cuidado de las almas, pues que nosotros también podemos participar en esa labor, ¿no? Entonces, bueno, pues fue algo también yo creo que muy ilustrativo, muy representativo y bueno, pues consiguió aquello que queríamos transmitir. También como lo vivió lo expuso desde el testimonio, al haber sido secretario general de Cáritas Española, pues recuerdo que hizo muchas anécdotas. Además, Sebastián como que es profesor de universidad también y lo hace muy ameno y muy divertido. Entonces creo que llegó. Sí que animábamos más a verlo por televisión porque aunque ha pasado un año, en este año hemos vivido tantas olas que creo que fue porque acabamos de salir una o estábamos en alguna de las olas. Entonces el retransmitirlo por Canal Diocesano hizo posible que llegáramos a muchas personas. Y también en esa jornada pues tuvimos el testimonio, que es la segunda parte, no solo va el ponente, sino que luego está el testimonio, que estuvo el testimonio de María Risco, que es voluntaria de Cáritas Diocesana, hoy es la coordinadora del Consejo Diocesano. Dimos el testimonio del Proyecto Mater, y también estaba el testimonio de Leticia, que grabasteis vosotros, del Proyecto Santa Marta. Entonces, bueno, pues la caridad estaba reflejada también en su aplicación práctica. Estaba aterrizada, me gusta a mí decir. Bueno, vamos a ver uno de esos momentos de la primera, lo que era, claro, la primera jornada de laicado y caridad el año pasado. No existe la vocación laical en genérico, sino la vocación laical en el mundo y en este mundo que hoy nos toca vivir. Dice el Papa Francisco que la misión es en esta tierra, no en la que hubo, no en la que habrá, en esta tierra. Y desde ahí tenemos que partir. Tenemos que ver qué es lo que nos está pasando como sociedad y qué es lo que nos está pasando como Iglesia. En segundo lugar, algunas notas, simplemente algunas notas más teológicas y eclesiológicas sobre la caridad, para enmarcar el tema. Lo decía muy bien don Francisco, la caridad para los cristianos es algo nuclear y desde ahí tenemos que partir nuestra reflexión. En tercer lugar, dos notas o tres también sobre cómo estamos viviendo los laicos en este momento de nuestra vocación. Una pequeña caracterización más de signo socio-religioso de cuál está siendo el lugar del laico en estos momentos de la historia en España. Además estaba yo pensando que coincide en este año justo que se abre esta etapa presinodal en nuestra diócesis y que centra la atención en la vocación de los laicos, ¿no? De ahí la importancia, me refiero, de estas jornadas. Las de este año, el 7 de mayo. Contadnos cómo se va a desarrollar, dónde, quién viene. Bueno, pues será el esquema que cogimos para la primera. Será el 7 de mayo, como bien dices, de 11 a 1 de la tarde y dividida en dos momentos. Un primer momento donde traemos un ponente que expondrá el tema principal, que en este caso es Salvador Ruiz Pino, es el director diocesano de Cáritas de Córdoba y delegado apostolado seglar de aquella diócesis. Lo tiene todo unido. Sí. Lo tiene todo unido. Además es miembro de la Acción Católica General, pues también hay que decirlo. Entonces, bueno, es ideal. Es de la casa, en uno, es de ¿no? la casa, exactamente. Vale. Y bueno, pues después de eso, pues unas preguntas, un poco de diálogo con él, pasamos a una segunda parte que, como ha explicado también Mónica, pues tendremos experiencias de voluntarios y de personas que son ayudadas por Cáritas y un poco pues también para aterrizar un poco, como decíamos, en esa realidad, ¿no? Una primera ponencia que a nosotros nos encienda el corazón y nos insufle para el tema del compromiso y bueno, pues ver realidades concretas de gente o de que le supone el hecho de participar en ejercicios de la caridad, pues para un poco concretar todos, ¿no? Y que todos podamos tener una idea. Y bueno, pues contará con la
la presencia de don César y bueno, pues tendremos allí lo que es esa jornada. Este año, eso sí, no es en el Seminario Mayor, en el Salón de Concilios. No, porque está ocupado, entonces siempre valorábamos que pudiera retransmitirla también en Canal Diocesano, por eso el Salón de Concilios era otra de las opciones, por eso se va a hacer allí. Eso es, y aunque está retransmitido en directo por Canal Diocesano, que lo volveréis a hacer, pero es presencial, o sea que estarán las puertas abiertas para todos y para vivir un poco lo que es la experiencia en directo. Bueno, don Francisco, el año pasado hizo referencia a eso precisamente, pero en muchas intervenciones habla de la caridad, de esa llamada de los laicos a ejercer la caridad, ¿no?, como misión propia de los laicos cristianos. Así lo refleja también en su última carta pastoral con motivo de este curso. Vosotros, además, trabajáis en Cáritas, tú también, Paco. Entonces, pues habladme de esta misión, ¿no?, que tiene el laico, de esta vivencia, de esta labor que tiene que ser uno de los pilares fundamentales de la vida de un laico. Bueno, lo que sí que es verdad que el cristiano, para seguir creciendo, para seguir constituyéndose un poco y llegar al fin, que es el encuentro con Jesucristo, ha de estar muy cerca de Jesús, ¿no? En los pobres vemos esa presencia de Jesús. O sea, muchas veces cuando nos acercamos a los pobres o queremos tener un compromiso con ellos, lo podemos hacer como un efecto simplemente solidario, pues pues dedicar un poco de tiempo. Para calmar la conciencia, ¿no? Para calmar la conciencia. Pero lo que sí que realmente todo el ejercicio de la caridad lo que lleva es un encuentro también muy personal con Jesús, ¿no? Entonces, es como lo tenemos que saber enfocar, ¿no? O sea, no decir, bueno, yo hago unas acciones que están bien, sino que yo necesito de estar cerca de Jesús y Jesús habita muy principalmente también en los pobres, ¿no? Entonces, toda aquella actividad, campaña, compromiso, toda aquella realidad de nuestras parroquias que se extienda hacia los pobres, como es Cáritas, y toda la realidad de nuestra diócesis que se mueva y se comprometa en ello, lo que está haciendo es también entrar en una verdad, entrar en un camino también de amor y que construye y que a nosotros nos edifica. O sea que también el compromiso con los pobres no es como algo más, sino que una necesidad, parte de una necesidad, ¿no? Entonces, bueno. Recientemente el señor arzobispo se reunía con un grupo de voluntarios de Cáritas y decía que Cáritas no agota toda la caridad, pero bueno, sois digamos un medio importante, eficaz, seguro, ¿no?, para poder ejercerla, Mónica. No, claro que Cáritas no agota la caridad, porque la caridad es misión de todo cristiano, es decir, que en Cáritas ejercemos la caridad, pero se puede ejercer la caridad de muchas maneras. Sí, es verdad que desde Cáritas, pues Cáritas es la Iglesia haciendo caridad, y también, como le gusta mucho decir a don Francisco, la caridad hay que hacerla bien, el bien hay que hacerle bien, y en Cáritas pues intentamos organizar esa forma de hacer el bien. También la fe la tenemos que vivir en comunidad y tenemos, como decías tú, aterrizarla pues en los más necesitados, en los más pobres. En los más pobres está el rostro de Cristo, palparla, tocarles, hasta que no estás con ellos, no te das cuenta de que ahí también está Cristo. Esta mañana me encontraba con uno que había sido voluntario en Cáritas y pues me hacía un poco, él me felicitaba a mí por mi nombramiento, me decía, bueno, ahí estáis vosotros, que me habéis ayudado tanto, ahora en una situación mucho mejor. Y bueno, pues me hacía reflexionar también que aunque no vemos los frutos, porque solo Dios sabe dónde sembramos, pues hay veces que se recoge. Y un voluntario de Cáritas, el laico, no solo estamos para recibir, sino que damos, y hay que hacerse la pregunta, ¿cuándo doy, cuándo recibo? Y que quizás no siempre no lo cuestionamos. Por lo tanto, sí que es necesario que entre todos pues practiquemos y vivamos la caridad, y la caridad se puede ejercer de muchas maneras. De muchas maneras. Pero, por ejemplo, hay una frase que repite mucho vuestro delegado episcopal, don José María Cabrero, que dice que la caridad tiene que ser ordenada. Sí. Y a mí es algo que siempre me llama mucho la atención, ¿no? Uno puede tener muy buena voluntad y querer, pero hay que hacerlo con un orden, ¿no? Y valorando. Eso se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, ahora en el conflicto de Ucrania. Sí.
que sí, mucha caridad, mucha solidaridad, pero la caridad, la solidaridad desbocada, sin un control, está generando más problemas que ayudando, pues porque si no hay un control, no hay una organización, no cumple el fin con la que está prevista, por lo tanto hay que organizarla, y ahí Cáritas en ese sentido sí que podemos hacer una labor fundamental en todas las parroquias, porque es ahí donde también los laicos, donde Acción Católica tiene que sembrar ese deseo de crear Cáritas y de crear, de servir, por así decirlo. Es que si me permitís, sí. Cáritas tiene una cosa que es muy bonita, que es llamada por la Iglesia para hacer la caridad, pero está vinculada con su obispo, es diocesana y la parroquia, encuentra en esos lugares, ¿no? Es algo como muy universal y muy para todos, ¿no? Que es un poco también lo que define un poco la Acción Católica. Eso te iba a decir, muy presente todo eso también en la Acción Católica. Eso es, exacto, o sea, está bajo la dirección del obispo, es diocesana, es parroquial, con la llamada a ser misionera, a ser evangelizadora en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo muy bien que define a Cáritas, y para que todos entendamos cómo en cada parroquia, en cada pueblo tiene que haber Cáritas. Tiene que haber Cáritas, y para que haya Cáritas tiene que haber voluntarios. Siempre lo decís, ahora el actual equipo directivo, el anterior también lo asegura Basino, el tesoro de Cáritas son sus voluntarios. ¿No, Mónica? Sí, nosotros, yo digo que son la joya de Cáritas, entonces no podemos llegar a tantas personas si no tenemos a voluntarios que ejerzan también la acción sociocaritativa de la Iglesia en Cáritas. Entonces, dentro de este equipo directivo, una de las líneas que aprobó la última asamblea diocesana fue el crear un plan de voluntariado. Sí, es verdad que con la pandemia hemos visto, ya lo hemos dicho muchas veces, que se ha reducido el número de voluntarios en torno a un 30%, lo que nos tiene que hacer una reflexión de cómo llegar a tener nuevos voluntarios. Entonces tenemos que entrar en las parroquias, y voluntarios jóvenes. Don Francisco, en el último Consejo Diocesano de Cáritas, que fue a finales de marzo, dijo: uno de los problemas de la Iglesia es el relevo generacional, y en Cáritas pues tenemos que trabajar en cómo hacer llegar también Cáritas a los más jóvenes. Al final son ellos los que tienen las ideas nuevas, los que tienen la fuerza, la creatividad, el entusiasmo. Y el tiempo muchas veces, Mónica. Sí, lo único que el voluntariado joven pues es muy diferente al voluntariado que tiene ahora Cáritas, que es un voluntariado muy comprometido, muy fijo en el tiempo, y los jóvenes pues tienen sus tiempos, y nosotros también nos tendremos que adaptar a esa forma de voluntariado. Desde Cáritas, y también don Francisco así nos lo ha dicho, tenemos que entrar en todas las parroquias, porque la caridad es universal y se puede vivir de muchas maneras, y en todos los sitios hay pobres de diversas pobrezas. Sí, además eso es algo que se refleja también en su carta pastoral, el deseo, él dice el sueño de que haya una Cáritas en cada parroquia de la diócesis, al igual que también nombra la Acción Católica, o sea que ánimo y tarea y trabajo tenéis por delante. Muy bien. Bueno, hablando de los voluntarios, Mónica, hay una jornada también importante para ellos que, si te parece, pues me anuncias, Sí, ¿no? Pues coincide justo el día de la jornada de cristianos y política. Pero bueno, que por la mañana, y nosotros después de comer, es el 23 de abril en Sonseca, en la jornada diocesana de voluntariado. Se titula Volver a encontrarnos, porque llevamos 2 años sin jornada. Entonces la idea es volver a encontrarnos, compartir, vivir, disfrutar, y el ponente es Amador Casquero, que es coordinador regional de Cáritas, y va a hacer una ponencia, va a ser más bien una dinámica en la que disfrutemos todos juntos. Luego habrá una mesa de experiencia, siempre con testimonios, y a la 1 don César, nuestro obispo auxiliar, presidirá la Eucaristía. Y gracias a la Cáritas Parroquial de Sonseca terminaremos con unas migas en la Plaza de la Virgen. Entonces, una jornada pues muy festiva, en la que queremos que todo el mundo disfrute y en la que nos volvamos a encontrar, y sobre todo para dar gracias a tantos voluntarios que, bueno, en el programa Diaconía, los que vienen todos ponen de manifiesto que, a pesar de la pandemia, a pesar del miedo que tuvimos al inicio, pues ellos al final se enfrentaron, porque los más pobres los teníamos con nosotros y había que ayudarlos. La necesidad no cambió, ¿verdad? No cambió. Bueno, los voluntarios el 23 de abril en Sonseca, pero de esta jornada con la que hemos empezado el programa hoy, la que se celebra el 7 de mayo, ¿quién está invitado a participar de ella?
¿Solo los voluntarios de Cáritas, solo los miembros de Acción Católica? No, están invitados todo el mundo, tanto laicos como sacerdotes, vida consagrada, porque yo creo que participamos todos de la riqueza del ejercicio de la caridad y del compartir, y también yo creo que necesitamos todos oír cómo los laicos también estamos llamados a lo que estamos diciendo, la caridad, ¿no? Por nuestra propia vocación, o sea que está abierto a todo el mundo. El Salón de Concilios pues se abrirá las puertas un poquito antes de las 11 para que la gente se vaya colocando y vosotros con las cámaras que ya esté todo preparado para que podáis entrar en emisión y todo el mundo en silencio y bueno, o sea que... Genial. Que en ese sentido lo abrimos a todo el mundo. A todos, estupendo. Ya por último, Mónica, estamos hablando de los voluntarios, que es la manera en la que los laicos pues pueden ejercer la caridad a través de Cáritas. En este caso, pues si alguien nos está viendo y desea o cómo se puede hacer voluntario o cómo puede participar de Cáritas, cuéntanos. Bueno, pues si alguien quiere ser voluntario, nosotros la acogemos con los brazos abiertos. Pues llame al 925 22 46 00 y se hace el ofrecimiento, luego le harán una entrevista un poco para ver en qué quiere ejercer su voluntariado. Siempre decimos, yo así lo pongo en las redes sociales, tú decides cuándo y cómo. Entonces, las funciones, pues en Cáritas ya sabéis que hacemos de todo, programas tenemos muchos. Entonces, bueno, pues ofrecerse, nosotros daremos tarea. Estamos en un momento que necesitamos voluntarios pues en administración. Hay distintas formas de participar en el voluntariado. Muchas formas, sí. Y si no, pues a lo mejor voluntariado también es hacer oración. Es muy importante, es la base también que nos sostiene. Pues a lo mejor mi voluntariado en estos momentos es yo rezo por vosotros y por vuestros proyectos que lo necesitamos. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, Paco, por estar aquí con nosotros y presentarnos esta jornada, también la del voluntario, el 23 de abril en Sonseca. Gracias. Gracias. Y nosotros enseguida volvemos, una breve pausa y enseguida estamos aquí para hablar de esa jornada también interesante que nos van a presentar distintos miembros de Polis sobre cristianos y política. Bueno, y aquí de nuevo para seguir hablando de otra jornada importante que se celebra a lo largo de este mes de abril. Concretamente se da el día 23 cuando, a través del grupo de trabajo Polis, la Delegación de Apostolado Seglar convoque la 7ª edición de la Jornada de Cristianos y Política. Para hablarnos de ella, de la de este año y hacer también un poco de memoria de lo que han sido las jornadas anteriores, tenemos a dos miembros de Polis. Tenemos que saludar a Cristina Sánchez Castro, que está con nosotros. Cristina, bienvenida. Hola. Y acompañada de Miguel Ángel Martínez, otro de los miembros de Polis. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Yo decía que es la 7ª edición de esta jornada de Cristianos y Política. Y bueno, pues para situarla y situarnos mejor, habladme del objetivo de esto que decimos que es un grupo de trabajo dentro de la Delegación de Apostolado Seglar, como pueda ser Areópago, por ejemplo. Está el grupo Polis. ¿En qué consiste? ¿Cuál es vuestra labor? Bueno, el Grupo Polis es un grupo dependiendo de la Delegación de Apostolado Seglar, que lo que intenta es promover la participación de los católicos en la vida pública y el conocimiento y difusión de la doctrina social de la Iglesia. Entonces nos reunimos una vez al mes y intentamos mantener formación, sobre todo en el tema de la doctrina social de la Iglesia, y también repasar pues algún tema de actualidad o algún asunto de la actualidad de este compromiso del católico en la vida pública, y luego organizar la jornada de Cristianos y Política ahora en abril, sí, y luego el curso de verano en junio. Porque ¿quién forma parte de este grupo? O sea, de primeras yo recuerdo el primer año cuando surge el grupo Polis, que había como una insistencia, ¿no?, en
intentar pues indicar que no eran personas que se iban a dedicar a la política, No, que la política no significa estar dentro de un partido político, que el ámbito de lo público abarca mucho más. A ver, Cristina, ¿quiénes formáis parte de Polis? De Polis formamos parte de cualquier persona que tenga esa inquietud de participar en la vida pública. La vida pública no solamente consiste en estar en un partido político, militando en él. No, la vida pública es todo lo que tenemos a nuestro alrededor, o sea, nuestro día a día, nuestros trabajo, nuestros compañeros, todo eso es parte de nuestra vida pública, ¿no? Fuera de lo que es nuestro ámbito familiar. Entonces, es un grupo de trabajo que lo que promueve es eso, los temas de debate que nosotros tenemos sobre la mesa, que es el día a día que hay en la calle. Entonces, cualquier persona que tenga esa inquietud, pues puede participar en Polis. No es un grupo político, ni vamos fomentando la participación en partidos políticos. Por todo ello, se me hace muy difícil pensar en alguien que no participe de la vida pública, porque, por ejemplo, como tú bien decías, Cristina, es que todos, en mayor o menor medida, si estás en un AMPA, si estás en... Sí. pues ya te estás significando, entre muchas comillas, ¿no? Sí, sí, no, en el momento que sales de tu ámbito doméstico, de tu ámbito familiar, ya llevas esa vida pública. Claro. Entonces, esa vida pública, bueno, pues dentro de que somos católicos, pues llevarla a todos los sitios donde estemos. La política, los grandes partidos, sí, está muy bien y fenomenal que haya católicos que participen en esa vida política, que estén en los distintos ámbitos, en las distintas administraciones, local, provincial, autonómica, estatal, fenomenal, pero también somos católicos y estamos en esa vida pública el resto, como decías, en un AMPA, en cualquier asociación de vecinos, en cualquier asociación que fomente, yo qué sé, pues Sí. cualquier actividad, ahí estamos y eso es vida pública también. Habladme de esta 7ª jornada de Cristianos y Política, pero antes, si te parece, Miguel Ángel, un breve repaso a lo que han sido las anteriores. Bueno, llevamos desde el 2015 casi ininterrumpidamente, sí que un año nos saltamos en la jornada porque coincidió con la presencia en Toledo de Reiniero Canta la Mesa, que iba a hacer unas predicaciones, y entonces Sí. nos anulamos la jornada para favorecer la asistencia, y pues coincidían fechas. Y menos ese año, pues lo hemos mantenido, incluso durante la pandemia hemos tenido jornadas online que la han suplido. Entonces intentamos traer a gente que bien por su experiencia política o bien por su cercanía a la vida pública, pues que pueden ser periodistas o pueden ser pensadores o gente del mundo de la cultura, que pudieran aportar su experiencia como cristianos ante los retos que plantea el mundo de hoy. Y eso es lo que intentamos fundamentalmente, poner en una persona concreta con una experiencia concreta, ir más allá de la teoría e ir a caso práctico, ¿no? A casos prácticos y que nos cuenten pues los problemas de su día a día, sus inquietudes, a veces pues sus dificultades, porque normalmente si todos en nuestra labor profesional, en nuestro trabajo, pues siempre hay tiranteces y problemas, pues en un partido político o en un mundo cultural o en un poder público, pues eso también pues es bastante frecuente. Entonces, que venga un cristiano a contarnos su experiencia, a darnos su testimonio, pues pensábamos que era un valor importante a compartir con quien quisiera. Algunos de estos ponentes así más, bueno, todos son importantes, ¿no? Sí. Pero los que más han sonado, por ejemplo, habéis tenido a Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja, Francisco Vázquez, Sí. luego ha venido Juan Manuel de Prada, también desde el punto de vista de la cultura, a Miguel Ángel Quintana, que estuvo el año pasado, que es filósofo y bastante polemista, ¿no? Y muy metido en el debate, en esto que llama la guerra cultural, ¿no? La batalla cultural. Y un poco es... a veces son personas muy populares, otras veces no tanto, pero siempre que arrastran un testimonio que luego, pues, la verdad que se agradece, porque le pones rostro. Y le pones calidad humana a cosas, noticias a lo mejor que solo habías visto por los periódicos o y que no sabías muy bien quién estaba detrás. A distintos temas, ¿no?, que están marcando de alguna manera la actualidad. Sí.
Bueno, este año yo tengo aquí el cartel de la jornada de este año y os centráis, o el tema es la defensa del derecho a la vida, una nueva etapa. ¿Por qué este tema? Pues yo creo que ahora está encima de la mesa ese tema. Creo hace pocos días se ha aprobado por el Senado el proyecto de ley donde se penaliza el rezar delante de las clínicas abortistas. Entonces es algo que está encima de la mesa. Ese derecho a la vida no ha dejado de estar encima de la mesa durante mucho tiempo. De hecho, bueno, tenemos la ley, la última ley del aborto en el Tribunal Constitucional, todavía sin dictar sentencia, lleva 10 años. Entonces yo creo que ahora se está intentando mover otra vez todo el tema del aborto y el que no se pueda rezar delante de una clínica abortista y todo esto, y tampoco no nos preguntamos por qué. Y yo creo que es porque ahora más que nunca la ciencia está viendo que hay vida desde el momento de la fecundación, que ya no se puede decir yo con mi cuerpo como mujer hago lo que quiero, no, es que ya hay una persona. Cuando hay una concepción ya hay una persona que es distinta a ti. Entonces yo creo que ya no nos centramos tanto en el debate a lo mejor más derecho a la vida, sino que se va un poco más allá, que ya puede ir, es atentar contra la libertad de expresión, de decir yo solamente estoy rezando y por rezar no me vas a condenar, y también estoy ejerciendo mi derecho a ejercer la religión que yo quiero. O sea, es un tema que ahora mismo puede crear mucha polémica. Si eso se aprueba definitivamente como tiene previsto que se haga, pues puede traer muchos problemas, porque creo que hay, bueno, multas y, bueno, además esa reforma del Código Penal está dentro de un artículo que es el de los maltratadores, en definitiva, que tiene que haber una denuncia previa. Aquí en este caso ni siquiera con denuncia previa, simplemente porque estés allí rezando y haya alguien que le moleste, en definitiva. Miguel Ángel, ¿por qué este tema? Bueno, yo creo que todos hemos podido sentir que quizá por este tema que comenta Cristina es muy de actualidad, muy claro, muy de hoy, ¿no? Sí que vamos notando como que estas circunstancias en torno a la vida como que se van radicalizando por un lado, los que están en contra de la vida se va como radicalizando, y por otro lado está surgiendo una respuesta muy extendida de personas que empiezan a levantarse en contra de esta tendencia que se va imponiendo. Ahí hemos tenido el testimonio de los 40 días por la vida, ¿no? que durante esta cuaresma aquí en Toledo, ¿no? y muchas organizaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un país tradicionalmente muy abortista, que yo creo que es de los pioneros y de los que ha impuesto ese patrón a otros muchos países, pues se está viendo ahora leyes que lo están penalizando. Entonces, no es con un afán prohibitivo, sino que lo están haciendo desde unos argumentos, desde una propuesta de valor nueva. Por ejemplo, en Estados Unidos está poniendo en muchos estados lo que están llamando la ley del latido, Sí. que es el latido del feto, pues lo consideran, o sea, se valora como una señal de vida sí. Independiente, con lo cual dice, bueno, si detectamos latido, ahí no tenemos derecho, o sea, estamos realmente interrumpiendo una vida que tú la puedes escuchar, que no es un concepto filosófico, no es... Y con este tipo de argumentos están consiguiendo cambiar la opinión pública y cambiar el apoyo y la legislación. Eso, visto desde un punto de vista más histórico, es sorprendente. O sea, estamos como en un cambio de rumbo que está empezando a dar posibilidad a plantear alternativas que hace solo 2, 3 o 4 años pues parecían prácticamente implanteables, porque nadie estaba dispuesto a hacer el más mínimo esfuerzo por defender la vida. Es que yo creo que antes el derecho al aborto era como el ser más progresista, ¿no? El tener una legislación abortista era porque éramos muy progresistas, y ahora yo creo que la tendencia es al contrario. O sea, se está viendo que no, que el aborto no puede ser un derecho, que es un atentado ya no solamente contra el bebé, contra el embrión, contra el feto,
sino que es un atentado también contra la misma mujer y contra el padre, ¿no?, de esa criatura. O sea, se va cambiando toda esa mentalidad individualista, y yo creo que se va haciendo un poco más extensa, de decir, no, es que aquí hay algo más, es que hay más. Entonces, yo creo que se va cambiando esa mentalidad. Bueno, para esta jornada, para defender este tema de la defensa del derecho a la vida, traéis a dos ponentes, Marta Páramo Soto y Francisco Javier Contreras. Habladme de ellos y de cómo y de qué manera van a intervenir, ¿no? Porque antes decía Miguel Ángel, bueno, es que uno de los ponentes como que necesitamos aterrizar los temas, tal. Yo creo que ahí Marta, ¿no?, es la elegida por su testimonio como mamá adolescente. Sí, pero también el testimonio de Francisco Contreras yo creo que es valioso, porque es un intelectual metido en política. Con lo cual no solamente va a hablar, digamos, de la teoría, que se la sabe muy bien, porque es un hombre de prestigio intelectual, ¿no?, sino también de la lucha que supone la lucha legislativa y la lucha política. De cómo se defiende esto en la práctica, ¿no? Claro. Efectivamente. Pero sí que tiene razón que luego está el testimonio más vivencial del problema, que Marta, sin duda, pues es una aportación importante. Sí, hombre, Marta hablará desde su propia experiencia, ya no solamente como madre adolescente, sino también porque, bueno, está en la red madre y ayuda a otras personas que están en su misma situación, con su experiencia y luego, bueno, con sus conferencias y eso. Yo creo que es un testimonio muy valioso. Y Francisco Contreras, pues como dice Miguel Ángel, a nivel legislativo, bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, él está defendiendo un derecho a la vida y bueno, yo creo que él defiende lo que decía Santo Tomás de Aquino, es una ley injusta es una ley que va contra el derecho natural, o sea, el derecho natural es la vida, no la muerte. Y ahí Contreras creo que es muy valioso para defenderlo a nivel legislativo. Estupendo. Bueno, será el 23 de abril, este año sí presencial ya, sí. en el Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes. No sé si necesitamos inscripción previa, a quiénes va dirigida esta jornada, a los que pertenezcan a Polis o a todos. No, de hecho Polis son muy poquitos. No, esto va dirigido a todo el que quiera pues recibir ese testimonio en vivo y en directo, que yo creo que es súper interesante. Luego habrá también un turno de preguntas y se podrá abrir un diálogo al final. Yo creo que hay dos razones por las que atender. Una por conocer un testimonio de personas que están ahí en primera fila del frente, y yo creo que eso siempre es muy interesante. Segundo, también para hacer un poco de comunidad. Yo creo que encontrarnos hay un grupo de personas que estamos luchando por lo mismo, pues eso siempre es enriquecedor. Sí. Yo creo que también tenemos un poquito de ganas de vernos y de vernos juntos, ¿no? Porque estamos un poco con sed de presencia humana, y eso también puede ser muy interesante. Y luego también yo estoy seguro que durante la conversación y la jornada pues van a salir un montón de ideas, de referencias, para el que quiera ir más allá, que quiera profundizar, yo creo que va a ser también un momento, una oportunidad de abrir perspectivas nuevas, abrir puertas, y yo creo que eso también es muy interesante. Sí, al estar abierto a todo el mundo, ya no solamente el turno de preguntas, sino las aportaciones que ellos nos hagan, pues yo creo que puede ser muy valioso para todos. Y bueno, ahora hace nada ha sido la jornada de los 40 días por la vida y ha sido masiva el seguimiento. Entonces yo creo que esto pues todavía más como que nos refuerza en ese derecho a la vida, ¿no? En ese seguimiento. Y abierto a todo el mundo que quiera ir. No hay ningún inconveniente. Estupendo, la 7ª jornada de Cristianos y Política. Bueno, otro de los momentos importantes dentro del año para vosotros es el que tiene que ver con el curso de verano, que es una iniciativa que surge a la par, más o menos, porque también alcanza este año la 7ª edición y este año pues sí, esperemos sea de modo presencial. ¿Nos podéis adelantar algo de esta iniciativa, de esta actividad? Bueno, el curso de verano lo que pretende es, también hay una demanda habitual, sobre todo en gente de iglesia que se acerca a estos temas, una necesidad de formación, porque parece que
nos ha ocurrido un año que hicimos unas charlas básicas de doctrina social de la Iglesia y fuimos por la diócesis por esos puntos. Mucha gente decía, bueno, esto yo no lo sabía, ¿y cómo sé más de esto? De que ¿Cómo la Iglesia, puedo profundizar, ¿no? Claro, que dentro de la doctrina de la Iglesia hay directrices y te ilumina para poder responder con los problemas cotidianos del día a día de la vida pública. Pues bueno, pues este curso de verano, los cursos de verano que organizamos fundamentalmente intentan cubrir esa necesidad de formación, intentando pues tocar distintos aspectos de la doctrina social de la Iglesia. Pues un año lo dedicamos a la economía, otros años a la política, otros años a lo que es la vida social, la atención de los más necesitados, otros años a temas más, por ejemplo a la mujer, dedicamos un año. Sí. El año pasado, por ejemplo, que fue un poco especial, porque como estábamos todavía en pandemia, y pues hicimos un formato un poco diferente, y entonces hablamos sobre la cultura popular, la presencia de... Popular. Pues así, ¿no? Sí, popular. Sí. Porque le demos el toque pop, ¿no? De, bueno, pues influencers, de cantantes de rap, gente que está metida en el deporte, en las redes sociales, en estas dimensiones de la cultura que mueven masas, y donde los cristianos pues también pues tienen un testimonio que dar, y un testimonio que dar no de hacer canciones religiosas, sino de mostrar con su vida y demostrar con su testimonio que pues la calidad humana de que les da su dimensión cristiana, ¿no? Entonces ahí pues hay que hacer el trabajo bien hecho, hacer las cosas con calidad, no hacer chapuzas, ser generoso. Todo este tipo de cosas se demuestran en el trabajo profesional que podemos tener cualquiera, también el de las personas que están influyendo de una forma, desde una dimensión cultural, sea con la música, con la moda, con el cine o con el deporte, ¿no? Porque teníamos un poco de todo. Y este año vamos a hacer un poco compendio de todas estas cosas con un tema más genérico, que es la presencia pública del cristiano. Y entonces pues estamos armando el curso todavía, pero vamos a intentar que vengan personas que están ahí en la vida pública, que están o bien desde el punto de vista de la movilización social, de generar iniciativas que socialmente pues puedan cambiar las cosas malas que tenemos y cambiarlas por buenas, y también la gente que vive de la dimensión pues de la opinión, o queremos traer un articulista, o también un filósofo que nos hable desde el punto de vista del pensamiento, de la enseñanza. Sí. Yo creo que es tocar distintos temas para manifestar que el cristiano en el mundo no tiene que tener una postura conformista, sino tiene que tener una postura transformadora para construir un mundo mejor. Y entonces, buscando esas dos dimensiones, formación y testimonio, eso es lo que buscamos. Sí, sobre todo lo que dice mucho la doctrina social de la Iglesia, el bien común, ¿no? Un cristiano tiene que buscar siempre ese bien común, y en este curso de verano quizás, al ser el tema tan genérico, pues es buscarlo en los distintos ámbitos y tener esa presencia ahí. ¿Fechas más o menos? 24, 25 de junio. Sí. De junio, el último fin de semana de junio. Sí. En los Carmelitas, ¿no? En principio. Sí. Curso de verano. Bueno, pues nos quedamos con estas dos fechas, el 23 de abril, la próxima jornada de Cristianos y Política, 7ª edición ya, y 7ª edición también del curso de verano, que iremos presentando poco a poco, ya entiendo que con un elenco de ponentes y de gente que va a participar, según se vaya aproximando la fecha para el último fin de semana de junio. Muchísimas gracias, Cristina, Miguel Ángel, por acompañarnos, por compartir, y gracias a todo el grupo que formáis parte de Polis, y enhorabuena por estas iniciativas. Gracias. A vosotros. A vosotros. Y a ustedes también, gracias por su atención, que disfruten de la Semana Santa y feliz Pascua. Nosotros ya volvemos dentro de 2 lunes. Gracias.